Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Natalie de Montessori y aquí encontrarás toda la información que necesitas saber para enseñar a tu hijo con la filosofía Montessori en casa. En el día de hoy les traigo un video de algo que me preguntan bastante y es de cómo hacer actividades Montessori sin dinero. Ahora con el tema de la pandemia muchas familias nos quedamos en confinamiento y me comencé a hacer esta pregunta. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago que no puedo salir a comprar materiales, que no tengo materiales a mi disposición, no tengo papel, no tengo tinta para imprimir, no tengo muchas de las cosas que se utilizan en Montessori? ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí está nuestra creatividad. Hay cosas que podemos sacar de nuestra casa, hay cosas que podemos sacar del ambiente del patio, de nuestro jardín, etc. Y podemos llevarlo estas cosas que nosotros encontramos a una actividad Montessori. Y esto es lo que les mostraré a continuación. La mejor forma de conseguir materiales para poder hacer algunas de las actividades Montessori es buscarlos en la naturaleza. A mis hijos les encanta caminar por el parque, les encanta recolectar diferentes hojas, flores, ramas, semillas, etc. Nos encanta pasar tiempo al aire libre. Hay tantos elementos de la naturaleza que favorecen a nuestros hijos, como por ejemplo la motricidad, el área sensorial e incluso el lenguaje. En esta oportunidad decidimos recolectar flores de diferentes colores y tamaños. Una de las cosas importantes que se refuerza mucho en Montessori en los niños es el cuidado por el ambiente y el cuidado por la naturaleza. Así que debemos enseñar a nuestros hijos que las flores que estamos cortando son para un propósito en particular, que va a ser un arreglo floral, va a ser decorar nuestro salón, decorar nuestra casa, etc. Pero eso no quiere decir que el niño puede cortar todas las flores que vea a su alrededor. Una vez que llegamos a casa, clasificamos todos los elementos. Una de las primeras actividades que tengo para ustedes es el collar con hojas. Para esto ponemos en una bandeja una aguja con lana o hilo y en un contenedor podemos poner los pétalos de rosa o flores y hojas. Esto favorece mucho la motricidad fina de nuestros hijos, el orden y secuencia, la coordinación de movimiento y la concentración. Algo que les puedo aconsejar para que ustedes hagan esta actividad en casa es no poner la lana o el hilo tan largo. Les sugiero dejarlo más corto porque al estar trabajando con hojas, el niño tiene que poner muchas hojas para poder finalizar la actividad y la idea siempre en Montessori es que el niño finalice la actividad. Si ponemos un hilo muy largo como es en este caso, nuestro hijo se va a aburrir y la idea es que concluya la actividad. Así es que es mejor dejar el hilo más corto. Una de las cosas que ocurrió en esta actividad es que cuando mi hijo quería poner los pétalos de las rosas, estas se rompían. Esto fue un buen control del error, algo que se utiliza mucho en Montessori, que el niño cuando ve un error se va a autocorregir, va a controlar mejor su fuerza, la precisión de sus movimientos para poder lograr su objetivo. ¿Y qué es lo que ocurrió en esta oportunidad? La siguiente actividad que les tengo es transferencia de semillas con cuchara. Para esto, dentro de una bandeja dejamos dos contenedores. En el lado izquierdo dejamos todas las semillas para favorecer la transferencia de izquierda a derecha, que es algo que solemos hacer mucho en Montessori. Esta actividad favorece mucho la concentración, la coordinación de los movimientos, la precisión y la secuencia.
Una de las cosas que hemos estado trabajando durante estos días es que mis hijos vayan a la estantería a buscar y a dejar una actividad. La siguiente actividad que podemos hacer es pintar con agua. Para esto ponemos dentro de una bandeja un pincel, en el lado izquierdo dejamos el contenedor con el agua y en el lado derecho una piedra. Ojalá puedan encontrar alguna piedra más grande que esta, es lo ideal, nosotros no la encontramos, pero si no la encuentran no importa. Es una actividad que les gusta bastante, es muy atractiva, por sencilla que se vea, les gusta muchísimo. Se puede hacer alrededor del año y medio de edad y va a favorecer su motricidad, coordinación de movimiento. La siguiente actividad son arreglos florales. Esta es una actividad que se realiza mucho en el área de vida práctica Montessori. Si nuestro hijo es un poco más grande, tiene alrededor de 3 años y medio, podemos hacer que nuestro hijo recorte alguno de los tallos o las hojas con tijeras. En este caso mi hijo no lo quiso hacer y es por esta razón que no lo hicimos. Dejamos las flores tal cual las cortamos, pero nos quedaron algunas más largas que otras, así que es importante poder asegurarnos de que los tallos de las flores queden de un tamaño adecuado para el florero que le vamos a entregar al niño. Algo muy característico de las aulas Montessori es que hayan elementos de la naturaleza, como por ejemplo una planta, por ejemplo estos arreglos florales y cosas que embellezcan el ambiente. Siempre los ambientes Montessori son amplios, luminosos, ordenados y bellos, así es que esta actividad está creada para cumplir con esto. En esta bandeja hice una variación de la actividad anterior. Esta vez corté los tallos de las flores, los dejé más pequeños porque puse en el lado derecho un florero un poco más pequeño para mi hija de 2 años. Mi hija decidió hacer esta actividad al revés, echar primero el agua y posteriormente las flores. En la presentación de la actividad se ponen primero las flores y posteriormente el agua. Si el niño no hace lo mismo que hacemos nosotros cuando entregamos el modelo de esta actividad, no importa, lo dejamos, no pasa nada. Con esta actividad también estamos trabajando los movimientos de pinza fina de sus manos y la precisión de los movimientos al poner cada una de estas flores. Muchas veces se dice que la educación Montessori es elitista, que es muy cara, que los colegios Montessori son casi inalcanzables para algunas familias y esto es una realidad en muchos países. Es bastante costosa la educación Montessori en diferentes escuelas o diferentes jardines infantiles y la educación Montessori en casa puede ser tan costosa como nosotros queramos. Nosotros podemos comprar varios de los materiales Montessori o, como he mostrado en otros videos anteriores, también podemos hacerlos. Aquí les voy a dejar para que vean cómo hacer algunos de estos materiales Montessori. Bueno, espero te haya gustado este video. Cualquier duda o comentario déjamelo por acá abajo y suscríbete a mi canal porque en una próxima oportunidad estaré hablando sobre actividades que favorecen el desarrollo del lenguaje infantil. Nos vemos en la próxima. Adiós.